Vamos a, vamos a comenzar a grabar. Bien, vamos a dar lugar a la última clase de hoy y por supuesto de la semana. Ya el sábado tienen parciales. Les quiero decir de que la mayoría de las clases ya están grabadas. Me queda solo lo de infecciones, que será seguramente subida hoy o mañana, porque fue grabada por el doctor Bornancini en un formato diferente, pero de todas maneras, hoy empiezo y termino con la clase de cirugía ortognática, así que de la clase del jueves ya no se da, están todas las que se han dado y todos los temas entran en el parcial. Bien, vamos, ahí tienen las direcciones de mail mía, la dirección de Instagram, si aquellos que se quieren suscribir, va a ser un gusto por alguna duda que puedan tener referente a lo que es la cirugía bucomaxilofacial. Ha sido un año difícil, por ende, siendo 35 alumnos, en lo personal me quiero despedir con esta última clase, deseándole lo mejor, de lo mejor a todos ustedes. Lástima que no pudimos estar presentes para hacerlo presencial y poder interactuar con todos ustedes, que ha sido un grupo maravilloso y que les ha costado muchísimo por esta cuarentena y esta pandemia que está sufriendo el mundo y nuestro querido país. Así que les deseo lo mejor. Quien les habla y todo el cuerpo docente de la Cátedra de Cirugía 3 está a vuestra disposición para dudas que pudieran tener en el futuro, como profesionales, asistente a congresos. No se olviden tampoco de presentar en el encuentro de nuestra sociedad todos aquellos que quieran participar con póster, presentar los temas que tienen que hacerlo mediante PowerPoint. Estuve hablando con la señora Tamara Cortés de la biblioteca por todos los trabajos que están haciendo todos ustedes y me dijo ayer que está a vuestra disposición también. Bueno, hoy voy a hacer referencia a lo que sería el tema de cirugía ortognática, que es el tratamiento de las anomalías de los maxilares. Y bueno, en esto de las anomalías de los maxilares, quien les habla aprendió de sus maestros, entre ellos el doctor Carlos Alberto Benzini, que le denominan la cirugía de la personalidad, porque en realidad al llevar a la función de lo que teníamos en esta situación de clase 3, clase 2, como lo voy a mencionar más adelante, hay un cambio en el rostro. Por eso digo que es la cirugía de la personalidad, donde el paciente hay que estudiarlo muy bien y ver qué es lo que quiere. La mayoría de nuestros pacientes lo que está buscando no es la función, sino es la estética. Y muchas veces la estética es subjetiva a todo esto, por ende hay que hacer un estudio pormenorizado, de lo que es el perfil, lo que es la personalidad y qué es lo que está buscando el paciente. Por eso le pongo estas dos imágenes, qué es lo que busca en su rostro, porque quien les habla en su experiencia también tuvo pacientes con un rostro perfecto que buscaban modificar su línea media 1 centímetro, medio milímetro, y que a veces el cambio lo tienen que hacer por dentro, no por fuera, para lograr la satisfacción personal. Entonces, el tratamiento quirúrgico de lo que sería las anomalías de crecimiento de los maxilares, fíjense, la más común de ellas es la clase 3, donde mediante el estudio cefalométrico, estudios de modelos, y hoy por hoy con los diferentes soft, como puede ser el Nemotec, el Blue Sky Bio, el Mesh Mixer, podemos hacer un estudio muy exhaustivo, dónde debemos hacer los cortes, cuántos milímetros debemos proyectar el maxilar inferior, retruir el maxilar inferior, etcétera, etcétera, para lograr una armonía en el perfil, fundamentalmente de los tejidos blandos, para así llevar a la función y el cambio que tienen estéticamente. Dentro de las deformidades dentofaciales, tenemos la clasificación que hay que tener muy en cuenta.
las causas por las que se pueden producir, epidemiología, el diagnóstico y sobre todo la historia clínica. A estos pacientes hay que verlo fundamentalmente por mucho tiempo. Y dentro de las deformaciones dentofaciales tenemos aquellas que son las alteraciones sagitales, las alteraciones verticales y las alteraciones transversales. Trato de ser lo más sucintamente posible en la clase para que ustedes tengan una idea generalizada de lo que es esto. Y así tenemos, como en este cuadro, la clase 3, lo que vemos a nivel esqueletal abajo en la imagen, la clase 2, ¿sí? Donde probablemente, de acuerdo al estudio cefalométrico y los diferentes soft 3D, tengamos que avanzar solo el maxilar inferior y probablemente hacer un acompañamiento de una mentoplastía, como ustedes lo pueden ver en la imagen inferior. Una mordida abierta anterior, una asimetría facial con un lateromentonismo y una sonrisa gingival, como lo pueden ver allí, donde seguramente después de haber hecho todo el estudio cefalométrico y a través de los diferentes soft, haya que impactar el maxilar superior mediante una técnica del EFOR1, y hay que ver si es solo anterior o si la impactación es solo en el sector anterior. Dentro de las deformidades dentofaciales tenemos la exploración clínica y dental, evaluación estética del paciente, estudio de motivación y evaluación psicológica. Esto es fundamental que lo tengan muy, pero muy presente a la hora de determinar cuál es el planeamiento quirúrgico que quiere el paciente o que se debe hacer de acuerdo a los requerimientos estéticos que quiere el paciente. Por eso lo puse en rojo, porque a veces el paciente le dicen quiero una sonrisa perfecta. Yo me miro al espejo y del lado derecho tengo una ligera asimetría, pero tiene una buena oclusión, tiene una buena mordida, tiene un buen perfil, un perfil armónico de lo que se referiría a los tejidos blandos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos operar? Porque el cambio tiene que ser interno. Por eso a veces el problema es interior y no exterior. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que hacer una evaluación psicológica. Muchos de nuestros pacientes son enviados a psicólogos, pero tienen que ser psicólogos especializados para que vea cuál es realmente el problema interior que tiene, más allá de la deformidad dentofacial. Por supuesto, tenemos que hacer los estudios radiográficos, deformidades dentofaciales, y ahí tenemos técnicas cefalométricas, cirugías de modelos, plan de tratamiento, predicción del resultado en cirugía ortognática. Acá cuando hablamos de cirugía de modelos, también con los diferentes soft, como puede ser el Mesh Mixer, si importamos los modelos, lo hacemos socalados y a partir de allí hacemos la cirugía y vemos cuáles son los avances y retrocesos que debemos hacer en ambos maxilares. Por supuesto, con este soft 3D, que es gratuito, eso para que ustedes lo sepan, los modelos se pueden montar en articulador también y darle la angulación que corresponde de acuerdo al paciente. O sea, hoy por hoy estamos trasladando lo que es la cirugía de modelo per se a todo lo que es soft, 3D, Mesh Mixer, Blue Sky Bio, Nemotec, donde se hacen todos los estudios correspondientes cefalométricos, la superposición de la cefalometría en la foto de perfil del paciente, y ahí vamos viendo y jugando para ver los cambios que nosotros podemos llegar a tener en los diferentes rostros. Y tenemos la clasificación: prognatismo mandibular, retro y micrognatismo mandibular, protrusión maxilar, retrusión maxilar, mordida abierta, asimetría facial y malposición mentoniana. En realidad, esta clasificación es sacada de los libros de texto, pero en base a digamos, al porcentaje que se presentan con mayor magnitud. En realidad, el prognatismo mandibular o clase 3 es la de mayor frecuencia, por eso está clasificado de esta manera.
Las causas por las cuales se pueden producir estas anomalías pueden ser hereditarias, embrionarias, adquiridas y postnatales. Después ustedes la pueden estudiar de los textos para tener una idea mucho más acertada de lo que estoy mencionando aquí. Tenemos estudio del paciente. Esto es el plan de tratamiento, diagnóstico y plan de tratamiento. Modelos, estudios cefalométricos de frente y perfil, estudios cefalométricos de los tejidos blandos de frente y perfil. Y en esto puede ser Steiner, Bio-Yarabak, Arnett, donde estudian diferentes ángulos para ver realmente qué es lo que hay que avanzar, qué es lo que hay que retruir, qué es lo que hay que cerrar, qué es lo que hay que lateralizar. Todos esos puntos hay que tenerlos muy en cuenta. Y por supuesto, tenemos que tener presente lo que sería la fotografía, los calcos con la predicción, que hoy manejando los soft 3D ya no hace falta tanto hacer los calcos, pero de todas maneras, muchos de los ortodoncistas, junto con los cirujanos, lo hacen y a partir de allí surge el criterio clínico para todo esto. Fíjense, esto es, en este caso en particular, en el estudio clínico hay que ver si hay que retruir la mandíbula, protruir el maxilar superior, y al protruir el maxilar superior generalmente aumenta el ángulo SNA, por supuesto, el nasolabial, y el extremo de la nariz se perfila hacia arriba. Fíjense ustedes, y ahora vemos lo que sería en la parte clínica, en esta paciente dolicocéfala con mordida abierta anterior, clase 3, hay que hacer un estudio minucioso de ver cuál es el maxilar que debemos abordar, si es monoprocedimiento, biprocedimiento o triple procedimiento. Es decir, si vamos a trabajar maxilar superior, maxilar inferior y mentón. Y a partir de allí aplicar la técnica quirúrgica correspondiente de acuerdo al diagnóstico que podamos realizar. Ahí tienen ustedes paciente de frente con lateromentonismo. Fíjense ustedes, rotada la mandíbula hacia el lado izquierdo de aproximadamente 7 o 10 milímetros. Línea media superior, la estoy marcando aquí, y la línea media inferior, fíjense la gran discrepancia que hay. Entonces, si el maxilar superior, de acuerdo a los cálculos cefalométricos, está en perfectas condiciones y ubicación, solo hay que trabajar en el maxilar inferior, rotando la mandíbula hacia la derecha, retruyendo la misma para llevar a una oclusión perfecta. Fíjense ustedes, el mismo paciente con una ortodoncia prequirúrgica. Y en este caso, un paciente al cual le hicimos una distracción osteogénica maxilar, ¿sí? Que por supuesto que por un accidente que tuvo, se fracturaron ambos cóndilos y como no tuvo ningún tipo de tratamiento, tenía una anquilosis, por eso tenía esta clase 2 que ustedes ven allí. Fíjense ustedes el perfil, hay que hacer un avance del maxilar inferior previa ortodoncia para, por supuesto, acomodar las piezas dentarias como corresponde. Tratamientos quirúrgicos ortodóncicos combinados. En realidad, lo más común, lo más efectivo es ortodoncia prequirúrgica, cirugía y ortodoncia postquirúrgica. Este es un tratamiento que lleva aproximadamente entre 2 y 3 años, aunque muchos libros de texto y bibliografía hoy le hablan de primero la cirugía y después la ortodoncia. Pero por supuesto que tiene que estar en una condición muy especial para hacer primero la cirugía y luego la ortodoncia. Pero el procedimiento habitual es ortodoncia, cirugía y ortodoncia combinado. Y esto lo debe hacer un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario está compuesto por un ortodoncista, cirujano odontólogo, lo puse con amarillo, psicólogo y fonoaudiólogo. ¿Por qué puse cirujano odontólogo? Porque bueno, este tipo de cirugía, y lo digo con todo respeto, la cirugía ortognática la debe hacer el cirujano odontólogo, que es quien conoce la oclusión,
quién maneja la parte de ortodoncia. Es decir, también hay cirujanos plásticos que lo hacen, hay cirujanos de cabeza y cuello que lo hacen. He tenido la oportunidad de participar en equipos operando cirujanos plásticos, operando cirujanos de cabeza y cuello. Y bueno, nosotros los cirujanos bucomaxilofaciales, odontólogos, conocemos perfectamente bien el sistema estomatognático, lo que es la oclusión, lo que es los músculos de la masticación, cuáles son los movimientos, y generalmente vamos de la mano del ortodoncista juntos para lograr un resultado perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, porque, bueno, el ortodoncista es odontólogo, el cirujano odontólogo, conocen la terminología y trabajan en equipo. El psicólogo juega un rol importantísimo en esto, porque hay que ver qué es lo que busca el paciente y si con lo que nosotros le hacemos podemos satisfacer sus expectativas. Porque si busca estética, y eso nos ocurrió muchas veces, y a ustedes les va a ocurrir el día, no, si sabía esto, doctor, no me hacía esta corona, no me hacía esta reconstrucción de ángulos, no me gusta. Y ustedes hicieron lo mejor dentro de lo que se puede realizar. Y en esto es muy problemático porque quien les habla, junto con su equipo, tuvo una experiencia de una vez de haberle hecho una cirugía con triple procedimiento a un paciente de 24 años, y como la línea media inferior no quedó perfecta con respecto a la superior, después de 2 años lo tuvimos que reintervenir, porque había hecho todo un cuadro emocional, psicológico alrededor de ese medio milímetro, ¿sí? Entonces, por eso lo recalco, no es verlo al paciente, te opero mañana y está. Hay que hablar mucho con el paciente, hay que hablar con los padres para ver la expectativa, hay que decirles cuáles son las consecuencias de todo esto. Bueno, ahí tenemos parte del equipo y en general, cuando entramos al quirófano, también entre el ortodoncista para ver si llevamos a la oclusión que habíamos diagramado en los modelos, en el montaje del articulador, porque si es doble procedimiento, se hacen los splints quirúrgicos, que se lo voy a mostrar más adelante, para posicionar ambos maxilares. Y ahí tenemos las distintas etapas del tratamiento ortodóntico quirúrgico. Tenemos una etapa inicial, ténganlo presente a esto, una etapa ortodóntica prequirúrgica, una etapa quirúrgica, una etapa ortodóntica postquirúrgica y la etapa final. Esto es el tratamiento completo desde que llega por primera vez nuestro paciente hasta que queda dado de alta. Y en la etapa inicial, ¿qué tenemos? Diagnóstico clínico radiográfico, motivación del paciente. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y doctor, yo no me puedo ver al espejo. Ya ahí está manifestando motivos estéticos, ¿sí? No viene, no puedo morder bien. Muerdo solo con los molares. No, dice, no me puedo ver al espejo. Y de eso hemos tenido muchos pacientes que no tienen una relación social, no se pueden insertar por la anomalía que tienen, entonces se ven con esa dificultad para interactuar. Entonces, una vez que uno lo opera, por eso lo he mencionado en un comienzo, es la cirugía de la personalidad. Entrevista con el paciente y o familiares. Todo esto hay que explicárselo perfectamente bien. Y la valoración psicológica. Hay un trabajo muy lindo en esto, donde un psicólogo hace la valoración grado 1, grado 2 y grado 3. Cuanto más pronunciada es la anomalía, más espectacular es el cambio estético y funcional que tiene, chicos. Eso ténganlo muy, muy presente. Y ahí tienen ustedes los estudios fotográficos y siempre acostúmbrense a hacer fotografía pre y post, sea del área de la odontología que sea. No, yo no tenía los dientes así, doctor. Y ustedes le muestran cómo vino y cómo se fue. Y eso es fundamental. Hoy por hoy, con las cámaras de los celulares de alta gama, pueden tomar perfectamente muy buenas fotografías. Y así guardar en carpetas, en sus notebooks o en sus computadoras en el consultorio. Y cuando el paciente viene, mire, yo los dientes los tenías así. Mire lo que se logró. Y eso es fundamental. Los estudios radiográficos,
las combin para ver, este paciente fue el que sufrió las fracturas de cóndilo y fíjense la anquilosis que tiene. Viene la etapa ortodóntica prequirúrgica, ¿sí? Donde el ortodoncista le pide radiografía de frente, teleradiografía de perfil con cefalostato, ¿sí? Fíjense la clase 3 que tiene, en esta se ve el lateromentonismo. Entonces se hacen los estudios cefalométricos pertinentes para medir los ángulos y así con el ortodoncista vemos cuál es la función, cuántos milímetros hay que protruir el maxilar superior, si hay que descenderlo, si hay que retruir el maxilar inferior, si hay que protruir el mentón, hacer una mentoplastia o una mentoplastía. Todos esos estudios son necesarios. Y ahí está lo que yo le mencioné en un comienzo. Esto podemos verlo a través de un soft, ¿sí? Donde podemos ver los diferentes cortes que podemos hacer, medir la superposición de la cefalometría, como lo ven en este soft, sobre una foto de perfil. Y estas son las técnicas quirúrgicas más aplicadas, la LEFOR 1, la técnica sagital de Obeguerse-Dalpón y, por supuesto, la mentoplastia, que es la que comúnmente se aplica a las diferentes situaciones ante las cuales nos encontramos después de haber hecho el diagnóstico correspondiente. Y ahí tienen ustedes la ortodoncia prequirúrgica, donde en esto también hay que aclararle al paciente que en la ortodoncia prequirúrgica a veces se pronuncia más la anomalía. Por ejemplo, si tenemos una clase 3 y el paciente en la historia clínica nos relata que le hicieron cuando era chico ortodoncia, entonces el ortodoncista en su momento quiso camuflar esa clase 3 porque no pensó en el futuro por allí de que seguramente iba a ser un problema dentario y esqueletal, entonces la disimuló lingualizando todo el sector anterior y en el momento de hacer el diagnóstico para ser intervenido el paciente, todos esos elementos dentarios van a una posición vestibular para que en el momento de la cirugía, cuando se opere y se retruya el maxilar inferior, haya un buen engranamiento con el maxilar superior. Entonces hay que explicarle por unos meses, él va a tener más pronunciada esa clase 3 para llevarlo a lo que es la cirugía. Y ahí tienen ustedes los modelos de estudios, los calcos cefalométricos, y ahí está la cirugía de modelo. Se monta en articulador, que hoy por hoy está siendo suplido por los soft que yo anteriormente he mencionado, los soft 3D, donde se hacen la cirugía de modelo unos días antes de la cirugía en sí, se hacen y se confeccionan las posicionadores o las guías quirúrgicas, como lo ven allí. Entonces, cuando uno fractura el maxilar, lo lleva, ubica los spline quirúrgicos y ahí hace la fijación de los maxilares como corresponde. Se está probando antes de la cirugía el spline superior, cómo calza en el maxilar inferior, y es así donde se posiciona en base a todo esto. Por supuesto, hoy prácticamente se ha dejado de lado la cirugía de modelo y se lo confeccionan en los soft 3D, por ejemplo, en el Mesh Mixer, y después si tenemos una impresora digital, ¿sí? 3D, se imprime estos spline y a partir de allí se los ubica perfectamente bien. Casi con una precisión perfecta se los puede confeccionar. Por supuesto que hay que tener un buen manejo de estos soft, de la impresora 3D, para tenerlo en tiempo y en forma. Y viene la etapa quirúrgica, donde se hace la valoración médica, análisis de rutina, profilaxis con antibiótico, los controles postoperatorios inmediatos, contención del paciente, síntomas y nutrición. Y hay algo que debemos tener siempre en cuenta, que en el equipo tenemos que hablar siempre con los profesionales médicos. Y al paciente, mientras esté internado, debemos siempre visitarlo 1 o 2 veces por día al sanatorio. Generalmente estos pacientes
lo internamos por 4 días. Quien les habla lo deja 2 días en UTI, ¿sí? En terapia intensiva. A veces, de acuerdo a la conducta del paciente, queda intubado, porque hemos tenido la experiencia que muchos pacientes se quieren sacar el tubo, se quieren sacar la vía, y bueno, eso va en detrimento de lo que sería el posoperatorio. Por eso todo eso debe ser valorado en la historia clínica. Y siempre tener un médico de confianza dentro de la institución para que ante cualquier eventualidad nos llame por teléfono y ahí tenemos que estar nosotros para resolver cualquier complicación que pudiera ocurrir. Y ahí tenemos, la intubación debe hacerse por nariz nasotraqueal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos controlar la oclusión, ¿sí? Debemos hacer el bloqueo intermaxilar para fijar las fracturas regladas con las placas de titanio. Quien les habla una vez también participó de un equipo donde intervino un cirujano de cabeza y cuello y él indicó la intubación por boca. Bueno, son todas situaciones que los odontólogos manejamos, que a veces es difícil tener todo esto en cuenta. Tratamiento quirúrgico del maxilar inferior, intervención del cuerpo de la mandíbula, intervención de la rama montante. Ahí tienen ustedes la técnica de Obegesser y después fue modificada por Dalpón. ¿Y en qué consiste? Dalpón era un discípulo de Obegesser que en vez de hacer la osteotomía en forma horizontal, la hizo horizontal y la bajó por vestibular, separando los cabos de fractura. Eso le da mayor superficie de contacto a los cabos de fractura para que haya una mejor y más rápida cicatrización de esos cabos de fractura. Ahí tienen ustedes la de Obegesser Dalpón. En el aula virtual hay un video. ¿Y en qué consiste? Bueno, este es un caso muy particular, donde solo había que trabajar en el maxilar inferior. Esto que ustedes ven allí es la incisión. Esta era una paciente que nos fue derivada desde Neuquén. Se hace la osteotomía arreglada con cierre Stryker, o también se la puede hacer con fresa, como les mostré en los esquemas anteriores, lado derecho, lado izquierdo. Habíamos determinado que había que sacar 10 milímetros del lado izquierdo porque tenía un lateromentonismo hacia la derecha y así posicionarlo, llevarlo a la línea media y retruirlo. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es el dentario, que casi en el 99.99% de las situaciones nos generan una disestesia, parestesia por compresión o distensión. Y este señor tiene aproximadamente un diámetro de 2, 3 y hasta 4 milímetros. Cuando yo posiciono este cabo y confronto con el cabo distal, esto puede quedar aprisionado, generándole una pérdida de la sensibilidad en el labio a nuestros pacientes. Situación que también hay que expresarle al paciente. Fíjense ustedes, el bloqueo intermaxilar, se colocan las placas y luego, por supuesto, se desbloquea y el paciente sale del quirófano con apertura y cierre de su boca. Tenemos la mentoplastía. Fíjense ustedes, en este paciente solo había que modificarle el mentón, porque se le realizó ortodoncia, llevándolo a una oclusión habitual, y el único problema que tenía era su mentón. Y así hicimos el abordaje, determinamos mediante la cefalometría cuánto había que retirar de tejido óseo, y por supuesto aquí la ligadura la hicimos con alambre y el bloqueo para que se produzca la cicatrización correspondiente. Y dentro de la retrusión maxilar tenemos osteotomía maxilar horizontal de FOR 1, osteotomía alveolar anterior del maxilar por vía vestibular, que en el encuentro de nuestra sociedad va a estar el doctor Federico Fernández Alfaro, que es un experto en cirugía ortognática y aplica muchísimo esta técnica de osteotomía alveolar anterior del maxilar por vía vestibular. Es interesante que estén presentes y estas son las líneas que uno traza en la LEFOR
1. Acá tienen ustedes la retrusión o protrusión del maxilar por vía vestibular, que es mediante una técnica de tunelización. Y fíjense la osteotomía alveolar anterior, vestibular y palatino. Son cirugías demasiado complejas para poderla realizar, por eso a veces son cirugías de aproximadamente 5 a 7 horas bajo anestesia general. Y ahora vamos a ver los casos clínicos que les voy a mostrar. Esta es la técnica del EFOR 1, donde se traza una incisión de primer molar a primer molar, se hace el despegamiento, esto que ustedes ven allí es fosa nasal, se realiza la osteotomía, se hace el down fracture, que es el despegamiento de todo lo que es el maxilar superior, esto que ustedes ven es mucosa nasal, mucosa sinusal, es decir, se baja toda el maxilar superior, ¿sí? Queda piso de fosas nasales, piso del seno maxilar. Y luego se colocan los spleen, y en este caso hicimos una disyunción del maxilar superior, ahí estoy colocando el cincel, y por supuesto la disyunción debía ser de 6 milímetros. Este es el paciente que les relaté que por una diferencia de 6 milímetros, perdón, de medio milímetro, lo tuvimos que operar nuevamente. Pero a veces, desde el punto de vista ortodóntico, todo es milimétrico y funciona muy bien en el modelo y todo. Pero cuando uno está bajo el estrés, el sangrado y lo que es la cirugía ortognática, a veces medio milímetro es totalmente significativo. Y esto lo digo por experiencia propia, porque a veces determinados profesionales, ortodoncistas, cuando exigen el milímetro exacto, y a veces es muy difícil cuando el paciente sangra, cuando ya llevamos 3, 4 horas. No es justificativo, si lo podemos lograr en buena hora, pero de todas maneras hay que tener muy en cuenta todo esto. Acá se hizo una osteotomía antero-posterior en la línea media para hacer una disyunción del maxilar superior de más o menos 6 milímetros. Se posicionó el spleen quirúrgico, se hizo el bloqueo intermaxilar y se colocaron las placas de titanio de 1.5 en el maxilar superior. Fíjense ustedes, luego se hace el desbloqueo y por supuesto continúa la oclusión. Y ahí pareciera que no quedó en la oclusión perfecta, pero por supuesto que después se trabajó sobre el maxilar inferior. Esto es un cefalograma, una teleradiografía de perfil postoperatoria y el cefalograma postoperatorio. Fíjense ustedes, eso es el postoperatorio, continúa con la ortodoncia, cómo se van alineando las piezas dentarias, ¿sí? Un perfil derecho, perfil izquierdo, de frente, es el mismo paciente que les mostré, y ahí tienen ustedes el postoperatorio ya sin la ortodoncia. Tenemos otro paciente, pre y postoperatorio. Ahí tienen el paciente preoperatorio. Ahí tienen ustedes la ortodoncia prequirúrgica. Fíjense, línea media superior, línea media inferior, tiene un láteromentonismo. Entonces, ahí tienen postoperatorio ya sin la ortodoncia. Ahí tienen pre, y post. ¿Sí? Fíjense, ahí ya se retira la barba y miren el perfil armónico que tiene este paciente. Acá tenemos otra paciente, dolicocéfala. Aquí se hizo doble procedimiento. Fíjense el mentón, ¿sí? Frente, perfil derecho, perfil izquierdo. La teleradiografía de perfil, de lateral y de frente. La ortodoncia prequirúrgica, ¿sí? Donde se pronuncia. Y acá hicimos, por supuesto, la osteotomía del lado derecho. Decidimos sacarle aproximadamente 5 milímetros. Esto que ustedes ven allí, también tenganlo en cuenta para el día de mañana. Es una cuchara, chicos. Se emplea mucho para separar la lengua, para no lesionar la lengua. Y si el día de mañana ustedes hacen cirugía, sobre todo el tercer molar inferior, le sacan la cuchara a la abuela o a la mamá, la esterilizan
y fíjense cómo la lengua descansa teniendo una buena separación de la misma para trabajar en un campo sin interferencia. Fíjense, acá se retiran estos milímetros de hueso, se hace la osteotomía del lado derecho, hicimos el bloqueo intermaxilar y colocamos la placa, llevándolo a una oclusión normal. Ese es el protocolo. Estando bloqueada la paciente, siempre acuérdense la intubación por nariz, se midió que había que sacar unos 3 o 4 milímetros de parte de mentón para reducirlo en altura, ¿sí? Y ahí, sí, por supuesto, se lo extrajo, se colocó un chin plate, que es una placa de titanio para mentón, y por supuesto la sutura correspondiente. Ahí tienen ustedes preoperatorio, posoperatorio, la sonrisa de nuestra paciente, ¿sí? Miren cómo cambia la actitud, ¿sí? Frente a los cambios de perfil. Por supuesto, la llevamos a una función habitual y correspondiente, pero también al modificar los tejidos duros, también se modifican los tejidos blandos. Preoperatoria, posoperatoria. La actitud, cómo cambia frente a ella. Fíjense, post, pre y posoperatorio. Hay un cambio de perfil. Y no le hicimos cirugía plástica al rostro, a los tejidos blandos. Solo hicimos modificación de todo lo que era el tejido óseo, la oclusión y el mentón, y ese es el perfil armónico que se logra en todo esto. Ahí tienen el posoperatorio, ¿sí? Miren cómo se ve. Y por supuesto, ahí tienen, después de haberse retirado la ortodoncia, y por supuesto, si nosotros nos vamos a hacer muy meticulosos en esto, podemos ver que la línea media superior está allí y la línea media inferior está ligeramente hacia el lado izquierdo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene la paciente en las condiciones en que estaba su boca y cómo termina? Y bueno, esto pasa a ser totalmente insignificante. Yo diría que ni siquiera hay que mencionárselo al paciente, pero es un detalle que hay que tener en cuenta. En un paciente, por ese medio milímetro llevándolo a esa oclusión, tuvimos que reintervenirlo a los 2 años. Ahí tienen ustedes preoperatorio, posoperatorio, preoperatorio, postoperatorio. Y ahí tienen el postoperatorio, 2 placas de titanio de cada lado y el chin plate, la placa de titanio en la zona del mentón. Paciente, fíjense ustedes, en este caso la mirada. Ahora estamos viendo casos clínicos para que vean ustedes el cambio. Fíjense ustedes en la mirada de Patricia, miren los ojos, miren el lateromentonismo hacia la derecha, la protrusión de lo que es el maxilar inferior, perfil derecho y perfil izquierdo. Miren la oclusión. Esto no es puramente ortodóntico, esto es ortodóntico quirúrgico ortodóntico, ¿sí? Se le explica que se va a pronunciar la anomalía con la ortodoncia prequirúrgica, todo esto hay que explicárselo claramente. Por supuesto, la teleradiografía de perfil, ahí vemos los cálculos cefalométricos, la panorámica. Nosotros preferimos siempre la extracción de los terceros molares mucho tiempo antes de la cirugía ortognática. Fíjense la ortodoncia prequirúrgica, cómo va pronunciando, tiene el lateromentonismo, o sea, la mandíbula rotada hacia la derecha, había que rotarla hacia la izquierda unos 10 milímetros, todo esto se midió cefalométricamente, y ahí tienen ustedes lo que yo ya les mostré en un comienzo. Acá se retiró 10 milímetros de hueso, ahí se ve el dentario. Fíjense, pre y posoperatorio, ahí tienen la contención ortodóntica, pre y posoperatorio, pre y posoperatorio, lo que se logra con esta cirugía. Ahí tienen la teleradiografía de perfil con cefalostato, la teleradiografía de perfil postoperatoria con cefalostato, donde se ven, solo se trabajó en el maxilar inferior mediante la técnica de Obegeser-Dalpón. Ahí la tienen a la panorámica de frente. Preoperatoria, postoperatoria.
postoperatorio. Así vino nuestra querida paciente y así quedó en el postoperatorio. Fíjense ustedes el rostro, la armonización facial que tiene. Acá no hicimos ni botox ni ácido hialurónico. Solo trabajamos a nivel de la dentición, a nivel del tejido óseo, haciendo una retrusión y lateralizando el maxilar inferior. Fíjense cómo vino, miren la mirada, que hice hincapié en un comienzo, y miren la mirada franca, la mirada que tiene, que irradia esa tranquilidad y esa paz que la hacen que haya modificado inclusive por eso su personalidad. Preoperatorio, posoperatorio, preoperatorio y posoperatorio. Fíjense ustedes, preoperatorio, posoperatorio, solo trabajamos en maxilar inferior. Miren el lateromentonismo, ahí tienen el posoperatorio, pre, pos, pre y pos. Ahí tienen los calcos cefalométricos, preoperatorio, la tele de perfil, posoperatorio, la tele de perfil, solo se trabajó en el maxilar inferior. Y ahí tienen, ya sin la ortodoncia, de frente. Y fíjense, acá también me queda casi medio milímetro hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí tienen pre y post. Miren cómo tenía el prognatismo. Fíjense ustedes la armonía facial que tiene. Perfil del lado izquierdo, perfil del lado izquierdo. Pre y post. Y este es el último caso que le muestro. Para que lo veamos, fíjense ustedes, de frente, la sonrisa, una clase 3 muy manifiesta, ¿sí? Fíjense ustedes, mordida abierta anterior, preortodóncica, en su etapa inicial, ahí tienen la ortodoncia prequirúrgica, los calcos cefalométricos, la radiografía panorámica, acá perdió una pieza dentaria, se le hizo la extracción, la ortodoncia pre, se hizo la osteotomía sagital de Obegueser-Dalpón, siempre usando como separador de lengua la cuchara, se lleva oclusión con gomas, de esa manera, fíjense ustedes el postoperatorio, se lleva oclusión con gomas para colocar las placas de ambos lados. Luego el paciente sale de quirófano desbloqueado, ¿sí? Y al principio está con suero, después a los segundo o tercer día comienza con una dieta blanda. Fíjense ustedes el postoperatorio y ahí está, sin la ortodoncia, lo que se logró con todo este trabajo de aproximadamente 2 o 3 años. Miren la extracción del molar, ahí está, el postoperatorio, teleradiografía de perfil, postoperatorio. Pre y postoperatorio. Fíjense, pre y postoperatorio, pre y postoperatorio. Bueno, chicos, bueno, en este caso se hizo un triple procedimiento. Fíjense ustedes, este paciente, Jesús, fue derivado de Tucumán. Miren ustedes la oclusión que tenía. Llegó a estas instancias ya de adulto. Fíjense cómo tenía la oclusión. Ya les voy mostrando. Miren la ortodoncia prequirúrgica. ¿Cómo está? Se hizo montaje en articulador. Se internó, se hizo, por supuesto, todo esto es campo. Se entró al quirófano, intubación por nariz. Ahí está el equipo en franco trabajo. Y esta es la LEFOR, ¿sí? Tracé una incisión en mucosa, en fondo de surco. Con una sierrita striker hicimos la osteotomía. Hicimos el down fracture, despegamos. Estas son las pinzas de Rowe, donde se baja todo el maxilar superior. Bueno, este era un video que no me funciona, pero con una pinza disyuntora aprieto y se abre y se despega. Por supuesto que antes hay que desinsertar la apófisis pterigoide con el cincel curvo de Obegueser-Dalpón. Ahí lo estamos desprendiendo al maxilar superior.
colocamos el splint quirúrgico. Luego de colocar el splint quirúrgico y hacer el bloqueo, que era todo lo que se midió con anterioridad, se colocan las placas de titanio de 1.5. Sutura, y por supuesto se pasa a hacer la fractura del maxilar inferior, donde del lado derecho había que retirar 5 milímetros de hueso. También lo hicimos del lado derecho. Se hace el bloqueo y se colocan las placas. Fíjense cómo se llevó a oclusión. Se colocan la placa del lado izquierdo y se colocan las placas del lado derecho. Y el paciente sale desbloqueado. Este también era un video donde se hacía abrir y cerrar la boca, llevándolo nosotros manualmente, para que vean cómo queda el paciente en el postoperatorio inmediato, antes de salir de quirófano. Luego continúa con la ortodoncia, realizándole los ajustes correspondientes en todo lo que es la arcada dentaria. Ahí estamos llevando a oclusión. Fíjense ustedes, el postoperatorio todavía tiene los hilos de sutura. Fíjense, con gomas se hace la reeducación muscular al paciente para que no vuelva a la situación inicial en que estaba. Las gomas las tiene que emplear por aproximadamente 2 o 3 meses o 4 meses. Al principio se la colocamos nosotros y se la retiramos nosotros. Después se la enseñamos a colocar y retirar para que pueda comer, donde el paciente abre y cierra la boca sin ningún problema. Le damos toda la instrucción correspondiente. Preoperatorio, postoperatorio, está un poco dematizado, preoperatorio y postoperatorio. Fíjense ustedes el perfil, la famosa cara de plato, ¿sí? Esto es el ángulo de Arnett, está cóncavo, hay que llevarlo a una convexidad, como se lo lleva aquí en esta situación. Está pre y postoperatorio. Bueno, y acá llegamos al final de todo esto. No les voy a hablar de lo que es la distracción osteogénica del maxilar. Yo quería ver si tenían algunas preguntas. Y bueno, esto siempre queda como anécdota, ¿no? Una sonrisa significa mucho, enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo a veces nunca se borra. Chicos, muchísimas gracias por todo. Estoy a vuestra disposición, igual que todo el plantel docente de nuestra cátedra de Cirugía 3, de los cuales les quiero decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a ella, porque es un equipo maravilloso de profesionales que le ponen todo su esfuerzo, su conocimiento y su experiencia para transmitirle a todos los alumnos lo que ellos saben. Así que muchísimas gracias. Lamento que solo hayan quedado 29 alumnos, pero bueno, sé que están muy ocupados, muy atareados con todo esto de cursar las materias clínicas. Esta es la última clase, así que lo que les puedo decir es que les mando un fuerte abrazo y seguramente nos veremos en el parcial. Estudien todos los temas y también, por supuesto, en el coloquio integrador. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, si no les quedó duda sobre esto, siempre recuerden de que es el cirujano bucomaxilofacial odontólogo el que debe participar y realizar este tipo de cirugías. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Juan Pablo, Pilar, Samira, Ana Ubaide. Así que bueno, les deseo lo mejor, chicos. Suerte. Gracias.